yo lo he leído y he hablado sobre esto y muchas veces, sin embargo, pareciera como que uno no los llega a comprender a totalidad. Y mi intención esta mañana es hablar en el capítulo 3 del Colosenses, del versículo 1 al versículo 4, bastante conocido este pasaje, y si su Biblia, igual que la mía, tiene algunos subtítulos antes de entrar a lo que es el contenido, quizás algunas Biblias de ustedes dirán la meta del cristiano. No sé si su Biblia dice así, ¿verdad? Pero la gran mayoría de Biblias a veces lo ponen como la meta del cristiano. Y dice del verso 1 al verso 4, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y quizás lo que más me llamó la atención es el versículo número 3, que dice que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, o la vida de los creyentes, de los cristianos, está escondida con Cristo en Dios. Diga conmigo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Al estar viendo acerca de esto y estudiando, el día de ayer en la noche me puse a ver algunos videos que de vez en cuando me envían links ahí, y me di cuenta de que hoy día con los medios o la accesibilidad de los medios de comunicación, hay tanta información en el internet. Lamentablemente la mayoría de ella es información que habría que agarrarla y hacerla a un lado. A mucha gente que se atreve a dar opiniones a veces carentes de solidez bíblica, diría yo, teológica. Le voy a decir algo, tenga cuidado con aquellos predicadores ambulantes. Es decir, cuando alguien no tiene una sede, una base, alguien a quien dar cuentas o ser responsable, entonces uno puede venir y decir cualquier cosa ahí, pues en ese caso. Y hay una gran cantidad de gente que pretende enseñar doctrina y está en esa posición sin ninguna base, sin ninguna, diría yo, resultado de su vida, de su conducta, y si no se miran esos resultados, dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón hablará la boca. Dice el Señor mismo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, cuando alguien no tiene ninguna base o algo a qué dar cuentas, puede decir cualquier cosa, inventar cualquier cosa, y el punto es de que la doctrina bíblica es sumamente importante porque es nuestro código cómo los cristianos tenemos que vivir. Hoy en día está bastante de moda en las iglesias venir y decir, no, es que no predicamos mucha doctrina. Sin embargo, el mensaje que la iglesia debe de predicar es doctrina. Doctrina es enseñanza, es lo que nos enseña cómo comportarnos. No solamente un mensaje motivador o un mensaje alentador, sino en un momento determinado ver qué es lo que la Biblia dice, cómo yo debo de actuar, de hablar, de pensar, de dónde el Señor me sacó y hacia dónde voy. Eso es doctrina bíblica. Y para llegar a donde quiero llegar, ¿qué es lo que debo hacer? Por eso le decía yo que al principio de este pasaje, y pues la verdad que nadie me contestó, no sé si su Biblia no lo tiene o qué pasó, ¿verdad? Si se da cuenta ya tenemos pantallas, no Dios, el próximo domingo ya están funcionando. A veces nos acomodamos tanto que vamos a proyectar ahí lo que vayan a decir, pero
¿Cuántos en su Biblia encontraron ahí que decía la meta del cristiano? Quisiera ver, a ver cuántos. Bueno, Cristo no a la carnalidad. La vida de un nuevo hombre. ¿Y los demás? ¿Cómo? Fíjese qué interesante lo que mandó Julio. Normas para una vida cristiana. Y la versión que yo manejo, que muchos de ustedes quizás manejan de las Américas, dice la meta del cristiano. Ahora, fíjese que sobre el significado de meta, la palabra meta es sinónimo de propósito, es sinónimo de un objetivo. Cuando alguien tiene una meta, tiene un propósito. Cuando alguien tiene una meta, tiene un objetivo. Muchas veces lo encontramos en las carreras, en las olimpiadas, ¿verdad? Dice, va a llegar a la meta, es decir, va a llegar a al finish line. They're gonna cross the finish line. Van a cruzar la meta. Pero para poder alcanzar una meta, estaba viendo algunas características acerca de esto y entre algunas saqué 4. Punto número 1, para poder alcanzar una meta, debe haber esfuerzo para alcanzar la meta o el objetivo. Tiene que haber un esfuerzo para alcanzar la meta o el objetivo. No sé cuántos están de acuerdo en eso. Que nadie puede llegar a la meta si no se esfuerza por llegar a la meta. En esto estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay unas frases en inglés, quizás usted la ha manejado, la han oído, la ha usado, se la han dicho. Dice, por ejemplo, una muy común que dice, no pain, no gain. Está diciendo es, cuando no hay esfuerzo, no hay dolor, y se usa mucho en los gimnasios, cuando ve que alguien está haciendo, dice, no pain, no gain, o sea, esfuérzate para eso, ¿verdad? Otro que es un poquito más fuerte quizá, pero decía, no guts, no glory. Muy similar a eso. Si no hay esa fuerza, esa valentía, no hay gloria, ¿verdad? Entonces, para llegar a una meta tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un esfuerzo. También las metas deben ser claras y específicas. Es decir, si yo quiero estudiar, alguien puede decir, hermano, mire, en esta etapa de mi vida, lo que yo quiero es estudiar. La pregunta obligada es, ¿pero qué? O sea, tiene que haber una meta específica, pues. Si quiero estudiar, ¿qué quiero estudiar? Alguien dirá, quiero poner un negocio. Y la pregunta sería, ¿qué negocio? O sea, cualquier negocio, entonces no va a poner nada. Si dice cualquier negocio, entonces no va a poner nada. Y puede ser que ponga un negocio que va a ser el peor negocio porque usted no sabe nada de ese negocio. Si alguien, por ejemplo, dice, hermano, yo tengo un ministerio para desarrollar, la pregunta es, ¿qué ministerio? Tiene que haber un ministerio, tiene que haber algo específico. O por ejemplo, si alguien diría, hermano, mire, yo quiero ser músico, la pregunta sería, ¿qué instrumento? Pues todos, pues tiene que comenzar con alguno. Es decir, tiene que ser específico. Por ejemplo, si alguien se va a casar y dice, y yo quiero tener hijos, la pregunta sería, ¿cuántos? ¿Verdad? En este caso. Es decir, toda meta, ¿verdad? Porque a veces se casan los hermanos y dicen 3, pero después que está el primero dicen 1 nada más, ¿verdad? Es decir, son metas que están condicionales ahí, ¿verdad? Porque no se sabe en este caso lo que va a requerir, etcétera. Otro punto importante de las metas, hermano, es que debe haber una retroalimentación. ¿Qué es eso de retroalimentación? Es una constante revisión, es una constante evaluación para ver cómo vamos en el camino de la meta que es específica y la meta que en este caso nos estamos esforzando por alcanzar. Debe haber una evaluación para esa meta. Y otro punto importante, quizá diría aquí que de estos 4 yo diría que este sería el más importante, es que las metas deben ser alcanzables. Porque si no, no es meta, es nada más un sueño. Y soñar, como dice un dicho, es fácil. Todo mundo tenemos derecho a soñar, que nadie le diga, no sueñe, eso es un derecho que usted trajo al nacer. Nadie puede decirle, no sueñe, no, usted sueñe. Pero no confundamos nuestros sueños con metas.
Por ejemplo, no hagamos castillos en el aire. Es un dicho que podríamos utilizar en esto. Recordemos que soñar obviamente no cuesta nada. Es decir, discúlpenme lo que voy a poner aquí, las hermanas, discúlpenme, una mujer puede decir, quiero un hombre con el físico de Brad Pitt, el cerebro de Albert Einstein y que hable como Shakespeare y con los recursos de Bill Gates. You're allowed to dream. O sea, todas tienen el derecho de soñar. Y no puse aquí los hombres, pero ya se imagina usted que los hombres soñarían, ¿verdad? En este caso. Oí la otra vez, y le voy a ser honesto, no puedo repetir las palabras porque eran palabras medio ofensivas, pero de un cómico que decía, y voy a tratar de ponerlo en el lenguaje más sencillo, dice, si Dios no me hizo guapo, pues no me voy a poner yo mis moños, ¿verdad? En ese sentido. Es decir, tiene que ser una meta, que sea algo alcanzable, que no sea un castillo en el aire. Ahora, Dios puede y nos quiere llevar, y la vida misma y en todas las cosas aún seculares podemos ir de metas pequeñas a metas medianas, y luego quizás usted se encuentre no solamente soñando, sino que proyectándose a metas que son mucho más grandes, porque ha alcanzado una serie de metas que lo han llevado a ese punto. Ahora, yendo a lo que la palabra de Dios dice en Colosenses 3, a mí se me hace esto muy importante, y es doctrina. Es realmente lo que la palabra nos enseña. Versículo 1 y 2 en relación a esto, dice, si habéis, fíjese que en varias versiones esto da a entender, no es como algo de duda, ¿verdad? Como diciendo el apóstol, pues quién sabe si resucitaron o no resucitaron, pero por si resucitaron, no está diciendo eso. En el lenguaje original, la intención que da, la mayoría de traductores dicen que lo que está diciendo el apóstol es, dado el caso, ya que han resucitado, en otras palabras, si habéis resucitado, o dado el caso que han resucitado, ya que la resurrección en ustedes es un hecho, dice, si habéis, o ya que han resucitado, con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira o la mente, dirá una otra versión, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El hecho de que el Señor esté sentado a la diestra de Dios, hay una gran cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento que lo dicen de una manera clara, como lo dice Colosenses, que el Señor está sentado a la diestra de Dios. Salmo 110:1 dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Lucas 22, Hechos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Hay bastante cantidad de versículos que nos dan la seguridad de que la Biblia dice que el Señor está sentado a la diestra de Dios. Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿dónde está Cristo? Si le pregunta a un niño, quizá un niño le va a decir, en mi corazón, ¿verdad? Pero si a usted le preguntan ya, un cristiano que tiene un fundamento doctrinal, le dice, ¿dónde está Cristo? ¿Cuál su respuesta va a ser? Sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo de Dios, que es uno con el Padre. Por eso le decía yo, veía algunas cosas que dentro de mí yo decía, Padre, lo único que te ruego es que los hermanos a los cuales yo estoy teniendo la responsabilidad y el privilegio de poder adoctrinar en tu palabra, al ver estas estupideces que la gente dice en contra de la Trinidad, puedan automáticamente decir, este está más perdido que, como decían en mi pueblo, que el hijo de la Llorona. Hermano, es tan claro el mensaje en la palabra del Señor de la Trinidad, y si usted ha estado conmigo en el estudio del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta cómo el Señor hablaba y decía, por ejemplo, lo que veíamos el viernes, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les voy a enviar otro consolador. Dando a entender que Él estaba haciendo la función que ahora el Espíritu hace de una manera más interna, más real en cada uno de nosotros. Jesús se comparó con el Padre y yo uno somos.
el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Es decir, cuando vemos todo eso en un estudio de la palabra del Señor y estudiamos la doctrina, nuestra vida se afianza y por eso podemos decir hoy, bueno, en una manifestación como persona, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Si está sentado a la diestra de Dios, es que también Dios está, en el caso, si está sentado a la diestra, Él está a la izquierda, el Padre está a la izquierda de Jesús. Pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y los tres son Dios. Es el misterio de cómo es Dios. Y como alguien que yo respeto mucho, una persona bastante preparada en cuestiones de teología, dice, el querer entender la Trinidad con nuestra mente, si yo entendiera los pensamientos de Dios, ese sería un Dios al cual no sería digno que le adorara. Pero como hay cosas que no entendemos, ni el apóstol Pablo, que era una mente privilegiada en cuestiones de revelación y de teología, decía, oh profundidad de las riquezas del conocimiento de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus pensamientos. Así de grande es nuestro Dios. Y se manifiesta de esa manera, y hoy la presencia del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Fíjese que una de las cosas que yo siempre tuve un poquito de duda es, y tiempo atrás me lo aclaraba un estudio que veía sobre esto, es, ¿se debe adorar al Espíritu Santo? Porque en algún momento en los movimientos, sabe que a veces hay movimientos de alabanza y adoración, decían, no, dice, nuestra adoración debe ser al Hijo, porque el Salmo dice, alabad al Hijo para que no se enoje el Padre. Pero porque no entendemos que los tres son uno. Y yo tuve la oportunidad, del Señor en su misericordia me dio un canto que habla del Espíritu Santo, que le ha dado la vuelta al mundo y millones lo han oído y lo han cantado y lo han dicho. Y es en relación al Espíritu Santo. Entonces yo decía, Señor, entonces si al Espíritu Santo no hay que adorar, entonces ¿aquí qué está pasando? Hasta que llego a entender que el Espíritu Santo de una manera, lo sabía, pero hoy lo comprendo mejor, es Dios, y como Dios es digno también de nuestra adoración. Ese es el misterio que vemos acá. Y entonces, cuando dice, habéis pues resucitado con Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, la pregunta que tenemos que hacernos hoy, hermanos, es, ¿cuándo resucitamos? ¿Cuándo resucitamos nosotros? ¿Y qué fue lo que dentro de nosotros resucitó? Obviamente cuando alguien viene a los caminos del Señor y decimos que aceptamos al Señor, estamos vivos con una vida biológica. Pero por dentro la Biblia dice que estamos muertos. Muertos por nuestros delitos y por nuestros pecados. Porque la paga, o alguien lo ponía en esta manera, el salario del pecado es muerte. Y si andábamos en pecados, el pecado había matado nuestro ser espiritual. ¿Qué es lo que resucita? Resucita nuestro ser espiritual y nos da una vida espiritual, que no es una vida biológica, sino una vida espiritual. Vida biológica ya teníamos. Entonces, ¿cuándo resucitamos? La palabra de Dios dice, y le voy a leer rápidamente unos versículos. Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cuándo resucitamos? Cuando creímos en el Señor y fuimos bautizados con Cristo. Ahí resucitamos. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo habla y dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿cuándo resucitamos? Cuando creímos y cuando, como consecuencia de haber creído, nos bautizamos. Ahí nuestro ser espiritual resucitó. Hermano, algo pasó. Y resucitamos. Entonces dice, ya que habéis resucitado con Cristo, nuestra meta, nuestro objetivo es poner la mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué cosas debemos buscar? Porque habla, dice, poner la mente en las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas cosas? La calle de oro,
el mar de cristal, las 12 puertas de la Jerusalén, donde usted se ponga enfrente de una puerta ahí a ver la gran perla. Es decir, no está hablando meramente de esas situaciones, aunque en algún momento vale la pena pensarlo, porque así es la promesa de Dios. Pero sin embargo, fíjese que hay cosas muy importantes que son espirituales. De hecho, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean esta frase, usted la sabe, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sabe que una de las cosas que a mí más me ha bendecido es cuando el apóstol Pablo habla y dice que Dios puede bendecirnos de acuerdo a sus riquezas en gloria? Dice, conforme a sus riquezas en gloria. Es decir que como Dios es dueño de todo, si alguien es sumamente, voy a usar esto aunque no sé la palabra, pero es rico es Dios, entonces conforme a su riqueza Él nos puede bendecir. Y lo que está diciendo aquí es de que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que los cristianos tenemos por derecho bíblico bendiciones que son nuestras. Things, valores, no podemos decir nada más posesiones, sino que son muchas cosas que la Biblia dice que nos ha bendecido con Cristo. Dice entonces en Romanos 8:5 que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, si yo tengo bendiciones espirituales, mi mente debe de estar en esas bendiciones espirituales que Dios me ha dado. Romanos 12:1-2, usted sabe ese versículo, dice que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio para que nuestra mente sea renovada, para que no seamos conformados a los deseos de este mundo, sino transformándonos. Que nuestra mente sea renovada y nos transformemos para que podamos conocer la voluntad de Dios. Ahora, Filipenses 4:8, un versículo que en algún momento determinado todos nosotros hemos llegado a ese versículo. Dice, por lo demás, hermanos, vea esto, el consejo del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, dice, en esto pensad o meditad. Es decir que la doctrina bíblica nos dice, como cristiano, tú debieras, te conviene, va a ser saludable para ti, vas a encontrar fuerza en tu vida espiritual si piensas en lo bueno, en lo honorable, en lo que tiene reputación buena, en todo aquello que es verdadero. Si en eso piensas, estás caminando correctamente de acuerdo a tu meta. Dice todo lo que es puro, todo lo que es de buena reputación, etc. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, dice, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre. Y sus bendiciones, las bendiciones que Cristo nos ha dado, ¿dónde dice que están? En los lugares celestiales. Es decir que como cristianos resucitados, nacidos de nuevo, nosotros no tenemos que esperar una herencia terrenal. Punto. Así lo dice la Biblia. ¿Qué me está diciendo, pastor? Entonces, ¿qué va a pasar en necesidades? No, porque Dios es dueño de todo. Pero la herencia que nos ha dado es mucho mayor que el planeta donde vivimos, que las cosas materiales. Por eso dice, ya que han resucitado con Cristo, pongan su mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Piensen en esas cosas. Es más, quizá me atrevería a decirlo, piensen, deséenlas,
a tal magnitud que ustedes se apropien de esas cosas. Que el cielo sepa que ustedes las quieren. ¿Ha oído usted que el apóstol Pablo en Corintios habla y dice, por tanto, hermanos, anhelad ardientemente los mejores dones? Esas son cosas espirituales. Dice, ante todo que profeticéis. Son cosas, bendiciones espirituales. Pero para llegar a eso, tengo que meditar en lo bueno, en lo amable, en lo que tiene buena reputación. Y mucho de eso, diría yo, todo de eso se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, cuando habla Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y mire cómo es de preciso, cómo es de enfático, cómo es de directo el apóstol. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Qué querrá decir con la arrogancia de la vida? ¿No se ha dado cuenta usted que los humanos tendemos a ser muy orgullosos? Que nos creemos a veces más de lo que somos. Que es muy difícil para el humano, es muy difícil mantenerse en una actitud de humildad y de sencillez. Quizás para usted no, para mí sí. Cuando a veces no teníamos nada, Padre, ayúdame porque sin ti no soy nada. No podemos tener 2, 3 cositas porque entonces yo ya puedo, yo ya sé. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dios se sacó la lotería con haberme escogido a mí. Y a veces Dios tiene que venir y decir, vamos a tener que quitarle esto para que, como dice alguien ahí, para que aprenda. Para que aprenda le vamos a quitar esto. Y entonces nos volvemos otra vez a Dios. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso. Que nos volvemos a Dios. Tenemos salud y nos olvidamos, óigame, nos olvidamos de los que están enfermos. Esa es una verdad. Tenemos salud y nos olvidamos de los que están enfermos. Nos comienza a doler algo. Y entonces decimos, ay, pobrecito el hermano. Yo quejándome con esto y el hermano la tiene peor. ¿No será que por eso Dios nos permitió que pasáramos lo que pasábamos? Yo le voy a ser muy honesto y muy sincero. Yo nunca había comprendido el valor que tiene una visita a un enfermo en el hospital hasta que estuve en un hospital. Antes lo hacía porque el manual del pastor me decía hay que visitar a los enfermos. Pero mi corazón no comprendía totalmente lo importante que es, especialmente cuando hay alguien que no tiene nadie que lo visite y de repente, sorpresivamente, llega usted a visitarle. Y le voy a decir algo, cuando vaya a las visitas de hospital, mire, no se tarde tanto. No venga, hermano, y comience, ¿y qué tal? A veces yo le he tenido que decir a hermanos que están en eso, ¿sabe qué? No hable mucho. Porque cuando uno está, por ejemplo, recién operado, no es conveniente hablar mucho. Yo sé que ustedes ya lo sabían, pero por si no lo sabían, están recién operados, entonces dígale, ¿sabe qué? Solo dígame, y está bien. Porque a uno le dicen a veces, no hable mucho. Pero a veces, hermano, fíjese que llegamos y por desconocer eso, alguien es tan bendecido que le llegan 10 visitas y las 10 visitas en el cuarto y el pobre está queriendo oxígeno porque le están robando todo el oxígeno. Es decir, hay que poner toda la prudencia en esto, pero el hecho simple de llegar y poder decirle cómo está, cómo se siente, una pequeña oración, una palabra, hermano, es muy significativo, pero no lo podemos comprender hasta que no lo hemos pasado. Por eso a veces Dios nos permite pasar eso. Esas situaciones, para que nos acordemos y podamos realmente reconocer la importancia de mantenernos en esa actitud de necesidad de Dios. Ahora, dice que en la vida hay una arrogancia, así es, así somos los humanos. Usted ya no es así porque Dios lo ha hecho nacer de nuevo, pero si no estuviera en los caminos de Dios, usted y yo seríamos arrogantes, pedantes, orgullosos. Aún hay el colmo que hay gente que dice, yo soy humilde, pero lo dice con un orgullo que no es cierto. Mire, yo soy humilde. Yo toda mi vida he sido humilde. Si fuera humilde no lo dijera. Es una verdad, si fuera humilde no lo dijera.
porque así somos los humanos. Vivimos en un mundo con arrogancia de la vida. Dice que todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y algo que dice aquí, establece la Biblia, el mundo pasa y también sus pasiones. Pero mira esta verdad con la que concluye este pensamiento Juan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea eso, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una ley que está en el universo, en el cielo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, en algún momento, al plantear esto, podemos pensar, es que eso es muy difícil, pastor, es muy difícil, hermano Martín, porque uno está en el mundo y necesita las cosas del mundo, el trabajo, la vivienda, la educación, todo lo demás. Y en algún momento, por si nos preguntamos, ¿y qué de las cosas materiales que necesito? Porque ¿cuántos de aquí necesitamos cosas materiales o terrenales? A ver, levanten la mano los que necesitamos cosas materiales y terrenales. Bueno, todos necesitamos. Necesito un lugar donde vivir, un trabajo para que le provea, comida. ¿O cuántos de aquí no necesitamos comer? Uno dirá, necesito y urgente, pastor. Así que apúrese, ¿verdad? Si nos preguntamos, ¿y qué entonces de las cosas materiales que necesito? Bueno, la palabra de Dios también nos dice claramente aquí. Romanos 8:32, ve este versículo. El que no eximió, es decir, el que no retuvo ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice la pregunta, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Si dio a su hijo, ¿cómo no va a poder dar por esos recursos que necesitamos? Ese trabajo que necesita, esa vivienda que necesita, ese transporte que necesita, esa bendición material o de salud. Si le dio a su hijo, ¿cómo no nos va a dar eso? Lo dice la palabra de Dios. Dice también en el caso de Filipenses 4:19, el apóstol Pablo habla, dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Y es el versículo que le decía, conforme a sus riquezas en gloria. Y el ejemplo que yo le he puesto en algún momento es, si alguien es escaso en recursos económicos, para esta persona $5 es mucho dinero. Pero si alguien es billonario, para él $1,000 es como quitarle un pelo a un gato. Y cada quien va a poder decir, si le preguntan al que es sumamente pobre, le va a decir, ¿cuánto le dio? Y él le va a decir, mucho. ¿Y cuánto fue que le dio? $5. Aguante, y él está diciendo que le dio mucho. Para él era mucho. Y si le pregunta al millonario o billonario, le va a decir, ¿y cuánto le dio? Poquito. ¿Cuánto es que le dio? $1,000. Aguante, y él dice que le dio poquito. Para él era poquito. Le pregunto, ¿cuánto es para Dios lo que usted necesita? ¿Mucho o poco? ¿Cuántos dicen mucho? Porque si usted dice mucho, no conoce la grandeza, la magnitud del Dios al cual tenemos. Por eso, Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Dice que nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto tiene usted de bendiciones espirituales? Mucho. Mucho. Sí, pastor, ¿dónde nos irá a meter el Señor a todos los genuinos creyentes en el cielo, hermano? Mire, si no cabemos, hace otro cielo. A Él no le cuesta más que hablar. Lo que Él dice toma existencia. Lo puede hacer. Es la clase de Dios al cual servimos. Dice entonces, proveerá conforme a sus riquezas en gloria. 1 Pedro 5, 6, 7 dice y recalca, como usted y yo ya estamos queriendo ser transformados de la arrogancia y del orgullo, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo le voy a recomendar algo. Yo sé que muchos acá quizá están pasando o estamos pasando momentos difíciles. En la vida así es. Eso nunca se va a acabar. A veces hay momentos de tranquilidad y alegría que uno hasta se extraña y dice, y no hay nada ahora en la casa, todo bien, los niños todo bien, la esposa todo bien, hasta yo todo bien. Disfrútelo.
disfrútelo porque a veces son momentos cortos. Como decía alguien la otra vez que me recuerdo y me quedó la expresión que él dijo, porque en algún momento creo que le celebraron su cumpleaños o le dieron un regalo y le estaban dando un abrazo y estaba así, ¿verdad? Y dice, es que la vida me ha dado tantos golpes que ahora hasta las caricias me ofenden. Pero muchas veces así parece en la vida, como que hay más momentos de dificultad. En este caso, entonces, cuando caemos en los momentos de ansiedad, ¿cuál es la ansiedad? La ansiedad es esa preocupación que nos quita el sueño, que nos acelera las palpitaciones, que nos acelera, hermano, la respiración, que nos cambia el rostro, que comenzamos, hermano, como dice un dicho, a ahogarnos en un vaso de agua. Porque al final de cuentas, lo que la Biblia dice es que tenemos vida espiritual. Yo le voy a decir algo y espero no ser osado o no ser mentiroso en esto que le voy a decir. Creo que estoy de acuerdo con lo que mi meditación lo dice. Pastor, ¿y qué si usted se muriera hoy? Tranquilo y feliz y contento. ¿De veras? Pastor, pero qué joven, ni tanto va, pero por decir algo. Tranquilo. Yo mi eternidad ya la aseguré. I'm confident about that. Totalmente tranquilo. Ya le he dicho yo que a veces cuando me subo en un avión, la otra vez le contaba, venía de no sé dónde venía, hermano, y había una persona que se sentó a la par mía y me dice, mire usted, y usted no se pone nervioso. Le dije, no, fíjese que no. Es más, le digo yo bromeando, ¿sabe cómo me quisiera yo morir? Le digo yo, de un avionazo, le digo así. Ay, no diga eso, me dijo, no diga eso. Y obviamente estaba tratando de preparar el terreno para compartirle el Señor ahí, ¿verdad? Y dice, mire, tráigame un whisky, le dijo a la señora, porque solo eso me calma, señor, me dijo. Y el punto es que al estar en medio de todo eso, lamentablemente el avión comenzó a temblar. Había turbulencia. Y el hombre estaba sudando, hermano. El hombre estaba, pero mal. Y dentro de mí yo decía, wow, qué diferencia la que hace la seguridad eterna. Qué diferencia. Eso es totalmente distinto. Iba a decir algo más, pero no, mejor no lo digo. No sé si se lo voy a decir. Yo he llegado a comprender algo. Los que somos de Dios, somos de Dios. Y no importa dónde usted vaya, no importa la decisión que quiera tomar. Cuando uno es de Dios, el Espíritu de Dios se encarga de trabajar en nuestra vida. Fíjese que en algún momento, ¿verdad?, orado por personas, yo he dicho, Señor, y se las he dicho, el único que puede hacer un cambio en tu vida es Dios. Y mi oración ha sido, Señor, solo tú puedes hacer lo que ni palabras, ni razones, ni planteamientos pueden hacer. Y habemos gente, yo soy de esas, que cuando queremos dejar las cosas de Dios, nos sentimos las personas más miserables del mundo. Y puede tener trabajo, puede tener recursos, puede tener salud. Pero usted se siente que se le va el sueño, se le va el hambre, le cambia el carácter, se siente intranquilo. ¿Sabe por qué? Porque ya la vida espiritual está en usted. Y es como que sacaran a un pescado o un pez fuera del agua. Usted se siente que le hace falta el oxígeno. Es porque tenemos la bendición de estar en la casa del Padre, hermanos. Tenemos la bendición de estar cobijados con el abrigo del Altísimo. El Espíritu Santo, a pesar de todos los errores que podamos tener, pero el Espíritu Santo se siente bien y dice, estamos trabajando en la meta que está por delante. Ahora, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es una meta. Yo tengo que aprender a echar mi ansiedad sobre Él. Que en el trabajo dicen que van a cortar empleos. Bueno, Señor, tú me darás otro, sabrás lo que va a hacer. Mi ansiedad está en ti, Señor. Que están pasando situaciones difíciles, Señor, en la escuela de mis hijos. Bueno, Señor, mi responsabilidad es informarme, hacer lo que tenga que hacer, pero al final del día los voy a encomendar a tu gracia, a tu favor, los voy a aconsejar de acuerdo a la palabra. Tú los vas a cuidar, Señor. Echando toda mi ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Déjeme ir terminando con esto.
Le voy a leer rápidamente porque es importante, Romanos 6 del 1 al 11, donde habla acerca de algo muy importante, hermano. O antes de eso, perdón, Colosenses 3:3, el pasaje de 3:3 dice, porque habéis muerto, y es el pasaje que le decía, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué vida? La vida espiritual. 2 Corintios 5:17 dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gálatas 6:14 habla acerca de que Pablo dice que yo no me gloríe sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Lo que habla es que hubo una muerte. Para que la vida espiritual pueda surgir tuvo que haber una muerte, y la muerte a la cual se refiere aquí es la muerte de nosotros al mundo, a esos deseos. Por eso le digo que el que es de Dios, hermano, alguien puede venir y decir, voy a poner un ejemplo, bueno, que a mí me pasó, pues déjeme ponerlo en este caso. Le comentaba a alguien en un momento, como dicen, no lo haga, le hago un warning ahí. Vieron momentos en los que yo decía, viendo mi realidad, viendo las tentaciones, viendo todos los pensamientos, todas las cosas, yo decía, mucho tiempo atrás, estaba yo bien jovencito, me voy al mundo. Ya no, yo me voy al mundo. Y uno se la lleva de valiente y dice, yo tengo el valor para irme al mundo. Y me recuerdo que entraba a ciertos lugares, que no le voy a decir qué lugares eran. Y comenzaba a sentir literalmente mi corazón, pum, 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 pum. La sangre me comenzaba así, y me decían, can I help you? Le decía, no sabía qué me estaba pasando, hermano, dentro de mí. Me salía hasta agarrar aire, hermano, agarrar aire. Y me decían los que estaban ahí, ¿verdad? En algún momento, you want a cigarette? Ni fumar sabía, hermano. Ni los cigarros me calmaban. ¿Qué me está pasando? Porque uno en la iglesia se siente bien valiente. Pero cuando ya la protección de Dios, no que nos la quite, sino que como que nos dejara sentir lo que es estar desprotegido por Dios, uno se da cuenta de la gran bendición que tiene al estar al abrigo del Altísimo. Por eso el Señor Jesús habló y dijo cuando estaba hablando acerca de la luz, si la luz que hay en vosotros parecen tinieblas, ¿cuánto no serán las verdaderas tinieblas? Si usted cree que los hermanos y las hermanas aquí somos tough, somos duros, somos orgullosos, somos malagradecidos, trate con la gente del mundo. Ahí va a ver realmente lo que está en el mundo. Aquí uno todavía anda trabajando sus áreas, pero tiene temor de Dios. Pero en el mundo les vale un comino, hermano. No hay misericordia, no hay nada de eso. Es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, rápidamente le quiero leer Romanos del 1 al 11. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado. ¿A qué morimos? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Mire, muerto y sepultado. Es el decreto que la Biblia dice. Cuando la vida espiritual se dio en cada uno de nosotros, morimos al pecado y nos sepultaron al pecado. Es decir, que estamos decretado, está que estamos muertos. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue lo que mataron al viejo hombre. Nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos, y aquí viene la frase, ya no seamos esclavos del pecado. Es muy distinto que el pecado de vez en cuando nos alcance, a que seamos esclavos del pecado. Y el que ha sido libre ya no es esclavo del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también, vea eso, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Repita conmigo esa frase, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso le digo que el genuino cristiano, si llegara un momento así, hermano,
ese temor, no le digo que no haya preocupación, especialmente si usted es padre y tiene situaciones, pues uno se preocupará por qué va a pasar con los que van a quedar. Pero por mi vida, no. Porque si hemos muerto con Cristo, tenemos asegurado que vamos a vivir con Él. Es la vida eterna. ¿Qué significa entonces que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Porque la Biblia así lo dice en Colosenses. Hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Déjeme darle 3 versos y con esto concluyo, pero es maravilloso lo que podemos ver aquí. ¿Qué significa entonces que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios? Es que compartimos el Espíritu Santo. Por un momento déjeme decirle esto. Lo mismo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No sé en qué magnitud, pero es lo mismo que Él ha depositado en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace un pueblo diferente. No crea que usted es igual al mundo. Aunque el mundo tenga más posesiones materiales, aunque la casa del vecino sea más grande que su casa, o el apartamento sea más grande que el apartamento, o el vecino maneje un mejor carro, o sus hijos vayan a mejor escuela, no crea que son iguales. Lo que ha marcado la diferencia es que a nosotros nos han dado al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y dice entonces, 1 Corintios 7:17, pero el que se une al Señor, dice, oiga esta frase, es un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. There is something inside of you. Hay algo dentro de ustedes y dentro de mí que compartimos de la naturaleza de Dios. Una vez alguien me dijo a mí, pastor, y me gusta a veces cuando me ponen contra la pared, ¿verdad? Entre la espada y la pared. Porque me dijo, pastor, si el diablo siendo lo que era, me dijo, un serafín y que estaba cerca de Dios, se perdió, me dijo. Entonces, ¿qué garantía hay que nosotros no nos perdamos? Y me puso en qué pensar, hermano. Hasta que me recordé de este maravilloso versículo de 1 de Pedro o 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales, está hablando de las promesas de Dios, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes, vea esto, de la naturaleza divina. ¿Escuchó eso? Dentro de usted, aunque no se lo crea, porque usted se vio en el espejo esta mañana y sabe lo que es, y aunque usted conoce cabalmente sus pensamientos y sus deseos, y usted dice, pastor, usted me está diciendo que no piense en las cosas terrenales, pero eso para mí es muy difícil, para mí también, pero la Biblia lo dice así. Aunque no lo creamos, somos partícipes de la naturaleza divina. Hay algo que Él tiene, que es de Él, que nos ha dado. Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Es decir, que dentro de usted, el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, cuando creímos, es el mismo Espíritu que une a Jesús con el Padre y al Padre con el Espíritu. Y 2 versos más. Colosenses 3:4 entonces dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso le decía yo que muchas Biblias lo ponen la meta del cristiano. ¿Cuál es nuestra meta? La manifestación juntamente con Cristo. O como Romanos capítulo 8 lo pone, dice que la naturaleza gime con dolores como de parto por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la otra vez alguien me enviaba un artículo ahí donde dice que los científicos han comprobado con un método científico que cuando usted corta una fruta, dice que el árbol llora. Ya, y desde que me enviaron ese versículo, hermano, yo ya no puedo comer la fruta de la misma manera como la comía antes. Ve usted que uno va, ¿verdad? Y si mira usted, por ejemplo, un mango, o sea cual sea su fruta preferida, si usted lo mira bajo esta perspectiva, va a decir, córtela. Usted va a decir, ay, pobrecito el árbol. La Biblia dice
que la naturaleza gime con dolores, hermano, como que fueran de parto, con un dolor fuerte. Y anhela la naturaleza, la manifestación de los hijos de Dios, de nosotros. Es decir, que esa meta tiene que estar fresca en nosotros. Primera de Juan 3:2, termino, cierro mi Biblia, dice, amados. Primera de Juan 3:2, amados. Repito, amados. Ahora somos hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. Mire esto, seremos, ¿cómo dice? Semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Por eso, por más hermoso que haya sido el diablo, pero para el diablo no había esta promesa, semejantes a Él, partícipes de la naturaleza divina. Por esa razón, yo le invito a que nos esforcemos a poner la mente en las cosas de arriba, porque las bendiciones que Dios nos ha dado son mucho mayores, eternas y reales que las cosas que hay en esta vida. Porque leímos, el mundo pasa, pero lo eterno no pasa. No sé si usted está agradecido con Dios por esas bendiciones, pero si lo está, yo le invito a que se una conmigo y por un momento dele gracias a Dios. Hagamos un acto de fe hoy, hagamos un acto de fe y mientras ministramos un momento al Señor, usted dígale, Señor, yo te agradezco. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu
Espíritu, muévete.